Pues nada, pues damos apertura ya al webinar, al primer webinar del año 2021, que en esta ocasión contamos con el licenciado Pablo Rivas. A ver si puedo pasarlo. Como siempre, todos nuestros webinars están en memoria del doctor Gianmario Espósito, que es el gran maestro nuestro al que dio origen SECMO. Y bueno, como siempre, recordarles la junta directiva. Aquí solo falta Leticia. Y bueno, que fundamentalmente siempre de la organización nos estamos encargando Ignacio, Eusebio, el presidente y yo. Que recordarles que siempre la entrada es a través de la web de SECMO y en actividades, aquí donde tenéis la flechita roja, es donde nos vamos a inscribir siempre y vamos a rellenar una serie de datos. Hoy nuestro webinar va a estar relacionado con el diagnóstico neuromuscular de la oclusión y la valoración postural, el razonamiento clínico de todo esto, y va a ser impartido por el licenciado Pablo Rivas de Argentina. El licenciado Pablo Rivas va a hablar después de esta pequeña introducción. Y luego, como veis en el programa que hemos dicho, van a estar las preguntas del webinar por el doctor Ignacio Calle y finalmente ya daremos la clausura y la presentación del webinar de febrero. Este es el diploma que vamos a entregar a todos los que tengan correcto el nombre con ambos apellidos, y por eso es muy importante que lo pongáis en vuestras pantallas, porque tenemos a muchos de ustedes que ponen un número o unas letras raras, que pongan los dos apellidos para que podamos comprobar que ese es el apellido correcto, porque des en cuenta en que hay apellidos en euskera, en francés, en inglés, en italiano, algunos también de otras partes de España que también son un poquito complejos, nos podemos equivocar. Así que agradecemos que pongan los nombres, y el que no quiera ponerlo, pues que envíe un mail a SECMO diciendo sus datos correctos. El currículum del doctor Pablo Rivas es terapista físico, terapeuta de la técnica Bobat en niños y adultos, terapeuta manual con especial relevancia en la posturología instrumental. Se dedica al diagnóstico neuromuscular de la oclusión con el certificado TEJAN. Es director de FisioEdu en cursos de posgrado en Argentina y es docente invitado de muchísimas universidades, como ven aquí, de USAL, Barcelona, UCA, UAM, en Colombia, y es director del curso de posgrado en difusiones craneofaciales y posturología clínica aplicada. Recordarles antes de pasar con Pablo que, dado el número importante de participantes, hemos llegado al cupo máximo de las plazas del webinar. Les agradecemos que personalicen los ordenadores o la pantalla con su nombre. Les agradecemos que tengan los micrófonos cerrados porque da acoplamiento, y que todas las preguntas que quieran las van a escribir en el chat que tenemos, y el doctor Ignacio va a manejar este tipo de preguntas para que Pablo pueda contestar a todas ellas. Para la emisión del certificado de asistencia necesitamos nombre y apellidos completos, así como el email. Por tanto, recuerden de enviarlos en la página web de SECMO, tenéis todos los datos para localizarnos. Y luego ya veremos el siguiente webinar, que será para febrero. Entonces, si te parece, Pablo... Bien. ¿Ya comparto pantalla? Sí, espera, que tengo yo que dejar de compartir la mía. Excelente. Un momentito, a ver dónde... No me deja, un momentito, que yo vea cómo dejo de compartir. Aquí. Bueno, ya yo dejé de compartir, entonces ya puedes compartir tú. Muy bien. ¿Se listo? Excelente. Perfecto, se ve bien. Muy bien, excelente. Bueno, en principio saludarlos a todos.
los presentes. Muchas gracias a SEGMO. Mira, vamos a hacer una cosa, Irene. Podemos, espérate antes de que empiece, por favor, los que os habéis incorporado ahora, por favor silenciar vuestros micrófonos, porque están creando problemas con el ponente. Gracias. Continuamos. Bien, gracias entonces a SEGMO y a su comisión directiva por haberme integrado en el equipo de disertantes. Y bueno, para mí, por supuesto, es un gusto poder compartir lo que estamos haciendo en Argentina, en el contexto de equipo, ¿no? Realmente generando equipos que son no solo interdisciplinarios, sino transdisciplinarios, porque estamos compartiendo permanentemente información, compartiendo experiencias con pacientes reales y aparte aprendiendo de las otras profesiones y disciplinas. Aprendiendo los diferentes lenguajes también que son importantes para poder comunicarnos y entonces también creando mucha más fidelidad con los pacientes, especialmente los pacientes que están dando vueltas con trastornos crónicos que no logran resolver y que realmente necesitan de un equipo de profesionales que tengan empatía con estos problemas y que claramente consoliden los equipos. En esta oportunidad voy a compartir algunas cosas que me parece que aportan, ¿verdad? Que es básicamente compartir casos clínicos y enfocando especialmente a lo que es el diagnóstico neuromuscular de la oclusión. Y para esto claramente voy a mostrarles bueno, qué instrumental nosotros utilizamos y para qué nos sirve. Más allá de los gráficos que arroja, más allá de apretar un on en un equipo y que arroje estos gráficos y estos datos y estos índices, cómo poder interpretar también la disfunción del punto de vista regional y también del punto de vista global, ¿no? El impacto dinámico que tiene el sistema estomatognático, la ATM, las disfunciones en esta región con lo que es el resto del cuerpo, la disfunción y el dolor. Así que, bien, en este punto, bueno, ya me han presentado. Los objetivos generales estaban planteados en el abstract, básicamente es mostrar un poco la metodología desde el punto de vista clínico, de la evaluación, y cómo incorporamos tecnología para poder fidelizar mediante índices objetivos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros evaluamos desde el punto de vista de los test dinámicos, ¿no? Posturológicos, kinésicos, básicamente la relación de la postura. Y la postura entendida desde este punto de vista, el punto de vista del funcionamiento del paciente, ¿no? El día a día, cómo los trastornos en alguna región implican verdaderos cortocircuitos neuromusculares y regionales, pero que de todas maneras, a pesar de eso, el paciente necesita continuar funcionando y entonces comienzan lo que es la adaptación de los diferentes segmentos para justamente poder funcionar en línea media y entonces cómo van generándose problemas en los diferentes segmentos, disfunción, estrés tisular, daño y dolor. Y para esto comienzo entonces mostrando una imagen en la cual tenemos una paciente que está parada, que es la manera con la que iniciamos generalmente nuestro diagnóstico postural. Estamos utilizando también instrumentos de medición para poder ver sus inclinaciones, sus lateralidades, sus diferentes desviaciones en los diferentes planos cardinales del espacio. Y cómo podemos ir incorporando, ¿no?, cierta tecnología, pero que en definitiva la clínica siempre es soberana, porque claramente tengamos o no una plataforma debajo de sus pies, esta paciente va a tener esta postura que básicamente es la impronta de cómo está funcionando o cómo está disfuncionando en las diferentes regiones y en la globalidad. Y desde este punto de vista, bueno, en el lado derecho vamos a tener
básicamente una especie de pequeño algoritmo de las cascadas de trastornos que generalmente implican el tono, ¿verdad? El tono de diferentes grupos musculares, el estrés tisular, el síndrome de dolor miofacial, problemas de rango de movimiento, ¿verdad? Del lado derecho al lado izquierdo del cuerpo, o en algunos segmentos específicos, si hablamos de la axialidad, hipo e hipermovilidad en diferentes también segmentos, articulaciones, problemas a nivel local, segmentario, trastornos regionales y luego las adaptaciones para poder funcionar, que en tal caso van a perpetuar estos niveles de disfunción si no son tratados desde un punto de vista local y global, ¿verdad? Y para ello nosotros, bueno, hemos podido descubrir una herramienta que creemos que es fundamental para que la tenga el equipo, básicamente. En este caso, yo soy kinesiólogo y la puedo tener, y hay otros odontólogos que también la tienen, que es básicamente la electromiografía, que no, por supuesto que hace mucho tiempo que ya está siendo aplicada para los trastornos regionales, pero bueno, en el caso nuestro, este tipo de equipo que nos permite no solamente tener un diagnóstico neuromuscular de la región del ATM y de la región cráneo-facial, sino también ir testeando a lo largo del eje axial o en cualquier par de grupo muscular qué es lo que está sucediendo respecto al equilibrio-desequilibrio neuromuscular. Nosotros entonces tenemos un aspecto dinámico de la disfunción. ¿Por qué? Porque claramente los temas esqueletales, los temas estructurales también son interdependientes de estas relaciones sinérgicas, ¿no?, de los componentes neuromusculares en las diferentes regiones. Y para esto también, no solamente regional, no solamente local, sino como a través de las cadenas miofaciales, hay un contagio, ¿no?, que sucede con estas cadenas como verdaderos conductores motores a distancia, end-to-end, y también dentro de la red tridimensional de la fascia, ¿verdad? De las diferentes secuencias miofaciales en los diferentes planos. Por tanto, nos interesa mucho este aporte de este tipo de diagnóstico respecto a los desequilibrios tónicos, que luego, por supuesto, traerán entonces verdaderos cortocircuitos, ¿verdad? Bien, en este punto nos basamos mucho en lo que son los criterios de la posturología clínica aplicada, por supuesto, e instrumental, y cómo relacionar entonces todos estos diferentes sistemas. Y para eso me parece mucho más didáctico y mucho mejor poder observar, mientras yo voy hablando de algunos conceptos, un paciente puntual, ¿verdad? Y en este caso a mí me parece que es muy importante el abordaje en los niños, en los chiquitos pediátricos, como neuroterapeuta que soy. Claramente cualquier disfunción en un niño va a traer problemas mucho más importantes seguramente en el mismo paciente cuando crece, ¿sí? Y en este punto, bueno, claramente la posturología nos enseñó a poder evaluar la relación entre los diferentes segmentos, desde el punto de vista estático y punto de vista dinámico, con diferentes tests, que muchos de ustedes seguramente los conocen y otros empiezan a introducirse en ellos. Y aquí vemos entonces cómo vamos a observar captores altos, como es los componentes del ATM, dentarios, ¿verdad?, etcétera, de la región estomatognática, y también otros componentes importantes que son, en este caso, los pies, lo que conecta al ser humano con la superficie por la que se mueve. Entre medio tendremos un montón de otros segmentos, ¿no?, miembros inferiores, la pelvis, ¿sí?, las diferentes transiciones, las dorsales, la región cervical y, por supuesto, el cráneo. Por tanto, allí tenemos entonces también esta cronología del abordaje temprano como otro eje importante para justamente la cuestión preventiva de las disfunciones que comienzan con algunas cuestiones esqueletales, pero que muchas veces también con lesiones de tipo lesionales, traumáticas, por ejemplo, o
claramente de uso postural. Bien, cuando nosotros hacemos una valoración postural, bueno, claramente contamos con una ficha postural en la cual nos interesa claramente la relación de los diferentes segmentos, en el eje axial, en el plano frontal, en el plano sagital, donde podemos definir y determinar cómo son las relaciones de las cadenas miofaciales de un paciente. Pero lo que más nos interesa en general es la evaluación del punto de vista dinámico, ¿sí? Claramente, en cuanto a los test dinámicos vamos a poder apreciar cómo hay algunos componentes que tienen más tono, que están más cortos, ¿sí? Otros que tienen más movilidad, ¿sí? La cuestión de la flexibilidad de los diferentes segmentos, mientras el paciente se mueve en flexión, en extensión, en lateroflexión, en torsiones, ¿verdad? Y por supuesto, luego también todo lo que es la evaluación de la marcha, del salto y de algunos movimientos que nos parecen importantes, que son básicamente apuntando a la vida diaria y al uso de cada paciente en particular. Bueno, como buen kinesiólogo, fisioterapeuta, bueno, me interesa claramente la situación ortostática y la relación podálica. Y la verdad que hemos estudiado mucho las cuestiones esqueletales también en el pie, y en este caso, bueno, observamos, por ejemplo, algunas desviaciones esqueletales en el eje axial, como la látero y la torsión a nivel de las cervicales y de la cabeza. También a nivel del tronco observamos ¿no? los hombros, ¿ven? Un hombro alto, un hombro bajo, básicamente acá que algo está sucediendo en la región torácica, en la región escapular respecto a la postura. Luego, a nivel lumbopélvico también nos interesan especialmente la situación de la pelvis, la tridimensión, las dismetrías, que muchas veces también traen aparejadas acomodaciones altas y algunas compensaciones, por ejemplo las escoliosis, las torsiones o oblicuidades pélvicas. Y por supuesto, bueno, qué es lo que pasa esqueletalmente y también desde el punto de vista tónico a nivel de las diferentes articulaciones de los miembros inferiores, como vemos acá a nivel de los tobillos, ¿no? Los valgos, los varos, el pie plano, el cabo, el pulso armónico, realmente le sacamos muchísima importancia. El estudio baropodométrico. Por favor, Liliana, ¿puedes silenciar tu micrófono? Por favor. Muy bien, muchas gracias. El estudio baropodométrico, el análisis bipodal, sí, nos da algunos aportes que consideramos que son importantes. Nosotros estamos trabajando ya hace 8 años con pedanas o plataformas baropodométricas y estabilométricas y tal vez nos brinda la impronta de las presiones, más allá de la imagen podoscópica que podemos tener, que también nos aporta, pero desde el punto de vista morfológico. Aquí, en esta niña en particular, ya estamos observando un piecito, ¿sí? Que desarrolla una presión más lateral, más externa, más supinada, en este caso en el pie izquierdo, ¿sí? Y un piecito derecho donde estamos observando una situación más pronada, ¿sí? Con una pérdida en el contacto lateral, ¿verdad? Y por otro lado, sí, estamos observando en este momento, en esta foto del paciente, una mayor presión a nivel del talón del lado derecho, ¿verdad? Donde se ve el punto M mayúscula, donde se ve mucho más color rojo, ¿sí? Y gracias por la gráfica que me están agregando en la presentación. Y entonces sí nos puede dar, bueno, una cuestión de asumir sensorialmente cómo esta niña, esta paciente organiza su situación ortostática en el polígono de sustentación, ¿verdad? Y esto es importante si trabajamos en tal caso desde distal con algún tipo de plantilla o queramos en equipo poder resolver o decidir si esta chiquita se la puede compensar mejor en cuanto a su pisada, y cómo se la puede poner en un mejor equilibrio, porque claramente aquí tenemos un pie que está funcionando en apertura y un pie que está funcionando evidentemente
más encierre. Claramente esto hay que corroborarlo después con los estudios más dinámicos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver a continuación. Observen aquí, en este gráfico que arroja un equipo de estabilometría, ¿sí? Como también hay una diferencia en la distribución en la cual estamos observando mucho más desarrollo de la presión externa en el pie izquierdo y cómo se pierde esa presión externa en el pie derecho. Claramente entonces se centraliza aquí mucho más información sensorial, mucho más carga de peso en el talón del lado derecho, ¿verdad? Sí, y aquí claramente estamos observando una anterioridad a nivel del tronco superior y de la cabeza, y entonces cómo se desarrolla tensión a nivel de la lordosis lumbar, cómo hay una inclinación anterior de la pelvis, ¿sí? Y en este caso nos puede interesar entonces esta situación postural. Otro de los test que solemos tomar, que es avanzar un poco más hacia la cuestión dinámica del análisis, es el test de Sway, ¿sí? Que muchos de los equipos estabilométricos hoy lo tienen. Para nosotros es un test muy importante, especialmente en personas que se mueven bastante, en deportistas. Tomamos entonces este test en el que se va proponiendo al paciente, al sistema tónico-postural, diferentes condiciones, ¿verdad? Con ojos abiertos, con ojos cerrados bipodal. Ahí podemos observar cambios eventualmente respecto a la supresión, en este caso de los componentes visuales, y cómo funciona entonces el sistema tónico-postural con el resto de sus componentes, ¿no? Vestibular, estomatognático, el podálico y toda la relación de integración sensorial, somatosensorial. Luego tenemos la situación monopodálico sobre el pie izquierdo, ¿sí? Donde podemos observar y ver en 51 segundos, ¿sí? Aproximadamente, este equipo propone ese test, 51.2 segundos, ¿sí? La situación del ovillo de confianza, que nos va a representar la estabilidad del paciente, básicamente, su comportamiento tridimensional y la medida en milímetros cuadrados de este ovillo, de esta elipse de confianza, y en tal caso también compararlo con qué es lo que está pasando cuando se le propone la bipedestación en pie izquierdo y pie derecho, ¿verdad? Claramente en esta niña tenemos mucho más estabilidad cuando tomamos el test monopodálico sobre el pie izquierdo que cuando lo tomamos sobre el pie derecho, que le costaba muchísimo más mantener la situación de equilibrio sobre ese pie, ¿sí? Y eso condice con lo que estamos observando a nivel podálico, ¿sí? Claramente un pie con más desarrollo de apoyo externo, supinado, de apertura, es mucho más eficiente porque claramente ahí están desarrollándose mucho más las cadenas miofaciales, que son mucho más antigravitatorias y dinámicas, ¿verdad? La extensión, la rotación externa y la abducción como componentes mucho más eficientes, asertivos, para poder mantenerse en una situación monopodálica eficiente. Y claramente un componente de cierre con pronación, con intrarrotación, con aducción a lo largo de todas las secuencias miofaciales, no son componentes eficientes para poder entonces activar estos otros componentes que mencionamos anteriormente. Y aquí observamos con ojos cerrados cómo aún más se le complica sostener el equilibrio, ¿sí? Pero a predominio del lado derecho lo podemos observar mucho más. Entonces, haciendo este tipo de análisis nos va dando mucho más información sobre realmente disfunciones que puedan estar sucediendo a lo largo de las secuencias miofaciales, segmento a segmento, y cómo entonces es esta relación desde el pie, la rodilla, la cadera, la sacroilíaca, la región lumbopélvica y luego las reacciones dinámicas a nivel del tronco. Perfecto. Observen ahora entonces otra imagen del mismo test que fue tomado, como el ovillo de confianza, que es este rulito que está aquí del pie izquierdo, por supuesto, tiene mucho menos superficie que el que vemos representado sobre el pie derecho. Y también esto está medido, por supuesto, y tiene diferentes índices, ¿verdad? La excentricidad de la curva, los milímetros cuadrados de la superficie de cada uno de los pies, donde vamos a ver entonces que tenemos mucho más estabilidad
del lado izquierdo, y nosotros esto ya lo tomamos también en gente que hace deporte, atendemos alto rendimiento deportivo, y esto realmente podría ser un test significativo para poder en tal caso prevenir lesiones, por ejemplo, de rodilla al lado derecho, ¿sí? O de la articulación sacroiliaca de ese lado, o en el tobillo, o el tema de la fascitis, que puede estar aparejando entonces esta falta de estabilidad que sucede en el miembro inferior derecho. ¿Sí? Bien, y aquí podemos observar también, ¿no? Esto sucede con ojos abiertos, con ojos cerrados, y eventualmente también se puede probar con rulos odontológicos en interposición molar, ¿no? Colocándolo en diferentes regiones intermolar, interdentaria, en los cuadrantes, para poder ver si el sistema estomatognático, el sistema de la oclusión, también influye de manera descendente en estas respuestas dinámicas a nivel del pie. Ahora observemos, si no tuviéramos esta plataforma, cómo podemos también tener, ¿no? Una evaluación clínica de esta situación. Porque muchos de ustedes no tienen una plataforma estabilométrica, pero como les dije antes, la clínica es soberana y podemos observar claramente en un test monopodálico, ¿sí? Esta disfunción de la que estamos hablando, objetivada así con un equipo de alta tecnología, ¿verdad? Fíjense cómo sobre el pie izquierdo, la chiquita está activando muy bien sus secuencias miofaciales y puede entonces sostener mucho mejor el equilibrio en cada una de esas articulaciones, el lado izquierdo, y cómo no pasa esto, ¿sí? Del lado derecho, cómo le cuesta entonces mucho más sostener la postura monopodálica del lado derecho. Bien. Y allí entonces, como nos interesa mucho el sistema estomatognático, aquí también lo que hicimos fue tomar la estabilometría con ojos cerrados, ¿sí? Ovillo de confianza azul, ¿sí? Y con ojos cerrados y rulos de algodón en interposición a nivel de los premolares. Fíjense cómo centra el ovillo de confianza, cómo centra la excentricidad de la elipse, la superficie, en el pie, en este caso, en la situación bipodal, disculpen, en este segundo test con rollos en interposición. Este es otro de los datos que nos puede dar una plataforma estabilométrica, una pedana, como dicen los italianos. Cuando ponemos en interposición algún elemento, nosotros utilizamos los rulos de odontología, cómo podemos también determinar el verdadero cortocircuito que tiene esta región respecto al tono postural. ¿Sí? Y allí entonces les muestro el gráfico, ojos cerrados en situación habitual de lo oclusal y ojos cerrados con rulos en interposición. Fíjense el ovillo de confianza cómo cambia de manera muy significativa. Bien, y luego por supuesto podemos mostrar también el dinamismo, haciendo lo que es el estudio de marcha, donde vemos la expresión del pie también con pérdida de contacto lateral. Este es un pie que se prona, en una imagen seguramente de pie cabo, pero básicamente es un pie pronado, en contraposición al lado izquierdo, donde vemos un pie que se comporta más en supinación, en apertura. Por tanto, aquí este es un pie funcionalmente disarmónico, ¿sí? De un lado prona, un patrón de cierre, del otro lado supina, un patrón de apertura muy asertivo funcionalmente, un patrón de cierre poco funcional para los requerimientos más dinámicos, las funciones más altamente integradas. Y ahora lo comparamos con la primera imagen, la paciente estática. Entonces tiene sentido que la imagen estática, baropodométrica, la corroboramos entonces con todos estos test dinámicos que estamos realizando, que nos dan entonces sí la seguridad de que seguramente este pie necesita estímulos de apertura y este otro está necesitando seguramente simplemente mantener entonces
este patrón de apertura que ya tiene. Bien, y ahora vamos a la parte que sí nos interesa, pero no quería dejar de mostrar algunas cuestiones, ¿sí?, que pueden ser, en tal caso, descendentes, de trastornos craneofaciales, pero también a esas cuestiones descendentes se le pueden sumar situaciones esqueletales, como por ejemplo las dismetrías, que también nos pueden traer esta disarmonía, tanto esqueletal como funcional a nivel de los pies y de las secuencias de los miembros inferiores. Así que ahora les mostramos una medición, ¿sí?, electromiográfica en consultorio odontológico de esta chiquita que estaba transitando por un tratamiento de ortopedia funcional de los maxilares. Fíjense cómo tiene una ortesis bimaxilar, ¿verdad? Y cómo entonces nosotros testeamos qué es lo que pasa mediante la electromiografía de superficie, ¿sí? Entonces, le hacemos la medición electromiográfica, se la tomamos en una situación sedente, en este caso, y observamos entonces, apretando entonces sus muelitas en situación habitual, sus dientes, cómo están funcionando los músculos elevadores de la mandíbula o masticadores. Y como vemos entonces que hay un predominio de los componentes maceteros, que están representados aquí por los colores rosados, macetero izquierdo, macetero derecho, y como entonces los temporales se activan un poco menos, pero sí hay un predominio en el temporal del lado izquierdo, como vemos aquí. Por tanto, tenemos un mayor predominio del macetero del lado derecho, ¿sí?, representado por el color rosa claro, y el temporal del lado izquierdo representado aquí con el azul oscuro, ¿verdad? El equipo arroja algunos índices que son índices, valores electromiográficos, ¿verdad? No son valores, no son valores cinemáticos, sino que son valores electromiográficos, donde nos va a arrojar entonces las prevalencias de los músculos anteriores, los músculos posteriores, derecha, izquierda, y también uno de los índices más importantes que nosotros tenemos en cuenta, especialmente cuando hay disfunción de la articulación temporomandibular, el índice IMP, que implica la fuerza, la eficiencia de la mordida, que cuando hay trastorno, disfunción o desorden interno, claramente cuando este IMP es alto es cuando ocurre mucho más la erosión de la articulación, especialmente a nivel del disco, ¿verdad? Así que bueno, esta es la medición de esta chiquita en situación habitual, un recordatorio un poco de los componentes que estamos evaluando y midiendo, ¿sí? Temporal izquierdo y derecho, macetero izquierdo y derecho, en este caso, que son los componentes que estamos testeando, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el gráfico que nos arroja de las predominancias, ¿verdad? Predominancia entonces del lado molar derecho, macetero derecho, y también seguramente fibras longitudinales del componente pterigoideo medial o interno, y seguramente también algunas del temporal, y por otro lado, más actividad del temporal del lado, como dijimos antes, izquierdo. Pero con cierto equilibrio, porque la verdad está en verde, un 87%, es una paciente que así y todo tiene un buen equilibrio neuromuscular. Bien, y luego entonces realizamos el test con la ortosis para ver realmente qué es lo que está proponiendo esta intervención odontológica desde el punto de vista neuromuscular. Y allí tenemos el gráfico comparativo. Sin ortosis, del lado izquierdo de la pantalla, y con ortosis, ¿sí?, del lado derecho. Y fíjense cómo esta bimaxilar está proponiendo un excelente equilibrio en línea media de los componentes neuromusculares que estamos testeando, temporales arriba, macetero abajo, ¿sí? Y cómo realmente sigue un poquitito la predominancia de los componentes maceterinos, que sería la mordida molar, que está representada de esta manera. Cómo mejora
todos los índices, e incluso mejora el índice IMP, incluso pasa el valor normal máximo, que es en 115 en porcentaje de contracción. Fíjense que estamos en 132 cuando antes, en la habitual, estábamos en un 70% aproximadamente. Así que son parámetros que nos indican si una intervención odontológica, en tal caso, puede ir acompañada de un equilibrio neuromuscular, que claramente muchas veces hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Muchas veces el objetivo esqueletal, el objetivo estructural, muchas veces es más importante en algunos momentos del tratamiento que la cuestión neuromuscular. Pero lo interesante es que nosotros podemos realmente ver y anticipar a otros síndromes que pueden venir posteriormente a la aplicación de las intervenciones odontológicas, que son, por ejemplo, el síndrome oromiofascial, que puede provocar desequilibrio neuromuscular con predominancias o de alguno de los maceteros o de alguno de los temporales, con el contagio en la región cervical y descendentemente hacia el resto de las secuencias. Fíjense, aquí tenemos el comparativo de los índices de simetría pre y post, que es una de los gráficos que también arroja el equipo, aquí podemos observar que de la evaluación postural surgen los siguientes objetivos terapéuticos, ¿verdad? Realizar un tratamiento postural, en el caso kinésico, tendiente a trabajar la movilidad del tejido facial y la flexibilidad, ¿verdad?, en las diferentes regiones, trabajar la movilidad del tronco, diseñar un plan de ejercicios y una actividad corporal frecuente, ¿sí?, justamente para darle mucho más plasticidad, especialmente a la columna y a las diferentes regiones, que permitan entonces atenuar estos efectos de las adaptaciones estructurales, y en tal caso integrar entonces el trabajo odontológico y el postural, poder hacer un trabajo conjunto y un seguimiento de esta paciente, y diseñar entonces en este caso plantillas adecuadas que estimulen el balance de las cadenas helicoidales desde los pies, también desde un punto de vista ascendente, ¿sí? Después veremos la discusión si alguno piensa que primero hay que trabajar de manera descendente, si alguno piensa que hay que trabajar de manera mixta. Nosotros tenemos bastante experiencia con diferente toma de decisiones, pero claramente la que prevalece siempre es trabajar de manera conjunta y claramente poder determinar objetivos. Hay veces que los objetivos son mayormente odontológicos, a veces también hay objetivos posturales que pueden ir trabajándose de manera conjunta, y es donde hemos tenido los mejores resultados, especialmente con quien más trabajo, que es la doctora Graciela Gianuncio, que es cirujana ortognática, y hemos podido trabajar en equipo de manera muy, muy eficiente. Bien, aquí tenemos otro caso que me parece muy importante mostrarles. Esta es una paciente ortognática, ¿verdad? Voy a mostrar simplemente algunas imágenes de cómo esta paciente acudió a la consulta odontológica del consultorio de la doctora Gianuncio, con sus clases dentarias, molares, la situación de su rostro, ¿verdad? Los diferentes niveles que ustedes puedan observar, los contactos prematuros que podamos ver, y las desviaciones de la línea media. ¿Sí? Simplemente voy a mostrar que es una paciente que también tiene diagnóstico por imagen, especialmente la TAC, la tomografía, las laminografías también, que permiten al odontólogo, por supuesto, tener una clara situación de la cuestión esqueletal del paciente y estructural, y claramente nosotros poder aprender de estos diagnósticos junto al odontólogo, pero no voy a hablar de eso porque no es mi área. Aquí les muestro entonces cómo en ese momento se comienza con un trabajo entonces con ortesis, para poder de alguna manera equilibrar lo que sucede a nivel dentario, molar, pero también la estabilización del ATM, que es una frase que tanto escucho en Graciela Gianuncio, ¿verdad? Bien, estas imágenes son en un curso que dio la doctora, donde me invitó a hacer el diagnóstico neuromuscular con el equipamiento. Se toma en situación sedente. Fíjense cómo estaba la paciente desde el punto de vista neuromuscular
sin la placa, pero sí, observen aquí, el gran desequilibrio, el gran componente temporal en la activación, ¿sí? Y eso condecía con la sintomatología en la región de los temporales a nivel craneano, que eso es muy importante, cómo podemos tener un correlato de que lo que el paciente activa cuando mastica, cuando bruxa, cuando funciona, claramente va a desencadenar tensión, fibrosis y todo el proceso de síndrome miofacial y síndrome romiofacial posterior, y por eso es tan importante tener este tipo de diagnóstico, y cómo con la colocación de la placa que en ese momento le habían hecho, se logra un mejor equilibrio, pero todavía tenemos cierta predominancia, por ejemplo, en el temporal del lado izquierdo, ¿sí? Al tomar el test, se retoca la placa, ¿verdad? En el mismo momento se le hacen modificaciones, según esta información, y como al volver a poner la placa tenemos un cambio en la activación de los músculos elevadores de la mandíbula, temporales y maceteros, y un equilibrio en línea media que hacía que la paciente se sienta mejor en ese momento, pero aparte, cuando le tomamos el test de Unterberger, claramente esta nueva situación de la placa la dejaba en línea media unos 80 pasos, mientras que en la toma anterior tenía una laterodesviación mediante el test dinámico. Bien, y ahora la voy a presentar posquirúrgica, ¿verdad? Miren cómo ha cambiado la paciente, que es lo que muestran generalmente los cirujanos, ¿no? El pre y el post, ¿sí? También entonces un tratamiento con brackets, ¿verdad? Con ortodoncia, ¿sí? La medimos neuromuscularmente y vemos ciertas prevalencias. Continúa la prevalencia de los temporales y ahora el predominio en este momento, en esta nueva situación, está en los masticadores del lado derecho de la paciente. Fíjense, aquí tenemos los índices. El índice IMP es ok dentro de los parámetros y estamos en verde en un 85%, estamos muy bien, ¿sí? Fíjense que acá les muestro un poquito más claro los gráficos. Esta es la situación neuromuscular de la paciente posquirúrgica, ¿sí? Y le dice la doctora Gianuncio, bueno, ahora vas a ir la semana que viene a lo de Pablo si te hace bien el testeo postural, con plataforma y todo el equipamiento que tiene. Aquí la voy a mostrar un poquitito en apertura y en cierre, ¿sí? Con una desviación, una lateral desviación hacia la derecha, ¿verdad? Eso nos da la pauta de que hay seguramente componentes que están con mayor tensión, que arrostran la mandíbula en una dirección y en tal caso inhiben la actividad de los componentes del lado opuesto. La movilidad de las articulaciones temporomandibulares de este modo también serán diferentes, serán asimétricas, un lado hipomóvil, izquierdo, un lado hipermóvil, derecho. Y allí les estoy mostrando entonces cómo vamos haciendo diferentes pruebas estáticas, dinámicas, en diferentes situaciones en el lab, para poder medir entonces las respuestas corporales a estas intervenciones y a los tratamientos. ¿Sí? Le voy a presentar entonces a la paciente desde el punto de vista postural. Allí tenemos entonces el plano frontal, con la laterodesviación a la derecha, con la torsión al lado opuesto, con la inclinación a nivel del cíngulo escapular, con las desviaciones a nivel torácico respecto de la pelvis en la situación ortostática, y con algunas predominancias, la inclinación anterior, cierto recurvatum, cierto aumento a nivel del ángulo pierna-pie, ¿sí? Bueno, todas situaciones que nos interesa un poquitito medir, ¿sí? Fíjense con esta foto superior y posterior como podemos también observar cierta torsión a nivel de la cintura escapular y la cintura pélvica. Y aquí tenemos la imagen podoscópica, baja tecnología, que me parece también que es otra opción para quien no tiene una plataforma estabilométrica que es muy costosa, como con un podoscopio se puede de todas maneras observar la situación esqueletal, morfológica del pie del paciente, y en tal caso comparar eso con las respuestas dinámicas.
¿Sí? Aquí tenemos también la varopodométrica, donde vemos claramente que es un pie, es un pie cabo, con tensión a nivel de la fascia plantar, ¿sí? Valgo a nivel de tobillo, ¿sí? Especialmente a nivel del calcáneo derecho. ¿Sí? Los test dinámicos para observar zonas móviles, zonas hipomóviles, ¿sí? Especialmente en la región del tronco bajo, la transición tóraco-lumbar y lumbopélvica, la tensión en algunas regiones, como la región lumbar, el acortamiento de los isquiotibiales, de la región de la cadena posterior, la pantorrilla, la región inguinal con cierto tono que no permite entonces la rotación posterior de la pelvis, ¿sí? Bueno, allí nosotros determinamos... No tiene HDMI esto. No tiene. Tengo que buscarle. Tiene USB. Y aquí... Mira que estuve hoy en el... Mira que estuve hay un sonido que se está acoplando. Vamos a observar, entonces... Discúlpame, Pablo, es que estoy diciéndoles continuamente, por favor, que quiten el micrófono y que pongan el nombre, porque el sistema es que si hay alguien que no tiene el nombre, lo manda a la sala de espera, porque lógicamente tenemos que saber quién está en nuestro webinar. Claramente. Así, por favor, si quieren, pongan su nombre completo, ¿vale? Y quiten el sonido, porque está creando acople con el del ponente. Des en cuenta que yo misma me pongo en silencio cuando él habla. Así que muchas gracias por colaborar. Excelente, muchas gracias. Bien, aquí lo que estamos observando es un test dinámico que nos parece interesante poder mostrarles. La paciente tenía una desviación lateral en el test Unterberger, ¿verdad? Que es el test ojos cerrados en situación habitual. Claramente vemos entonces de poner un rulo de algodón en interposición molar del lado donde había más tono, ¿sí? A nivel del lado derecho, no logramos corregir la situación del test, ¿sí? Y luego corregimos, vinimos a poner el rulo a nivel del precontacto, el contacto prematuro que vimos en la región anterior izquierda y más molar en la región posterior derecha, donde veíamos que había más contactos y claramente ahí sí pudimos entonces corregir el test. Esto, hay gente que maneja muy bien todos los parámetros del test de Mersmann. Sé claramente que aquí hay gente presente que está mirando esto y que lo hace muy bien. Pero bueno, a nosotros nos sirve para poder, en tal caso, determinar cuánto la influencia de los componentes, especialmente elevadores de mandíbula, nos puede dar desviaciones entonces a la derecha y a la izquierda de todo el cuerpo, ¿verdad? Así que imagínense que la muleta de todo este sistema claramente es la visión, porque ahí ya hay una referencia en línea media y de todas maneras entonces vamos a saber ir hacia adelante en línea media, pero en cuanto cerramos los ojos ahí surgen los conflictos de las cadenas musculares y entonces cómo podemos ir a un lado y al otro sin la ayuda de la visión, ¿verdad? Y en este caso claramente la situación estomatognática es una de las causales de esta desviación esqueletal a lo largo del tronco, ¿sí? Bien, y nos interesa también a nosotros el test de Fukuda, donde vemos ahí la tensión en la región cervical. Nosotros tenemos software para poder medir rotaciones de la cabeza y poder medir la actividad de los componentes trapecios y los componentes esternocleidomastoideos, también para poder ver las predominancias. Pero vemos que este test, por ejemplo, no estaba perturbado por las tensiones de la región, sino que se desarrollaban de manera normal. Un giro opuesto al giro de la cabeza, así que claramente el test disfuncional para nosotros era el test de Unterberger, el test de Mersmann, con una desviación a la izquierda corregida por los rulos en interposición de manera específica, ¿sí? Aquí vemos la estabelometría, ¿sí? El test de Romberg con ojos cerrados en situación habitual, azul, y con rulos en interposición dentaria de color rojo o naranja oscuro, ¿sí? Donde vemos cómo se centra mucho más
el ovillo de confianza, por lo tanto, claramente está demostrado entonces cómo está perturbado el sistema tónico postural por la disfunción estomatognática. Bien, pero también vemos que ojo abierto, ojo cerrado, hay una diferencia de la elipse. Por tanto, muchas veces también el sistema visual es un componente también que puede, en tal caso, mostrar discrepancia, ¿verdad? Entonces, allí está la cuestión visual de la posturología clínica. Bien, ahora observen lo que pasa, ¿verdad? Viene la paciente nuevamente al consultorio ese día, la mido de nuevo, unos días después. ¿Sí? Así estaba el jueves de la semana anterior, cuando la medimos en el consultorio de la odontóloga, con estas 3 imágenes, y de pronto la mido el miércoles siguiente en mi consultorio, ¿sí? Y veo esto. Encima empezábamos ya a afianzarnos con Cianuncio, y de pronto la vuelvo a medir, y me da esto. Un desequilibrio neuromuscular muy importante, con un temporal del lado derecho muy activado, que se está llevando prácticamente la mitad de la torta en porcentaje, y con la paciente que refiere que le empezó a doler la cabeza en la región temporal del lado derecho. Fíjense cómo baja sustancialmente el índice en esta oportunidad. ¿Sí? Así que bueno, le mando un mensaje a Graciela, le digo, mira, me está dando muy mal, y le pregunto ahí a la paciente, ¿qué te pasó desde el miércoles hasta hoy? ¿Qué hubo? ¿Algo pasó? Y el día anterior, el día martes, de haber hecho un retoque de la ortodoncia. Y con ese retoque me dijo, me sentí bastante incómoda, toda la noche, me dolió la cabeza al lado derecho, y fíjense que cómo en la medición saltó ese pequeño retoquecito que le habían hecho en sus brackets. Bueno, entonces lo que se me ocurrió en ese momento es hacer una pequeña intervención mediante terapia manual, ¿verdad? En los componentes que vi que estaban más comprometidos, con algunas técnicas tipo miofaciales o técnicas osteopáticas de cráneo, poquito, 10 minutos. Y allí entonces reseteamos los músculos suboccipitales, los componentes temporales, macetero, ¿sí? Los pterigoides laterales en sus desequilibrios, pterigoideo medial, ¿verdad? Y los componentes ioideos. Y fíjense entonces, si comparo, la vuelvo a medir, y ahí tenemos el comparativo, antes entonces de la intervención de terapia manual, ese mismo miércoles, y posteriormente, fíjense cómo en esa sesión logramos equilibrar entonces un poco la relación neuromuscular. Pero claramente sabemos que esto va a durar un rato, porque la paciente luego va a comenzar a funcionar de nuevo en la situación con la que vino, y si no hay un cambio sustancial en cómo está mordiendo, claramente esta situación va a volver, ¿sí? O tal vez vaya de a poquito normalizándose, no lo sabemos. Pero esta fue una muy buena información, porque le mandé los gráficos a Graciela. Graciela entonces la revisó de nuevo, hizo un seguimiento, una intervención, y claramente estábamos con la situación en control, que me parece que eso es lo importante, porque estas cosas son dinámicas, cambian. No porque hoy me dé bien algo, eso va a mantenerse durante un año. Y no porque me dé mal, sea una cosa que es absolutamente negativa, y por eso una de las cosas en las que hago hincapié es en el seguimiento del equipo. Son casos, la disfunción, el paciente ortognático, son casos complejos que no resuelven a veces con un pequeño toque miofacial, un pequeño toque de tipo osteopático, necesitan del trabajo en equipo, necesitan del seguimiento del equipo, y esto es algo que hemos aprendido juntos y en buena hora, porque nos ha fortalecido. Ahora les quiero mostrar, creo que tengo un ratito más para continuar, un caso con una erosión. Es un caso lindo, significativo, con un montón de problemas. Tenía dolor en la región de la articulación temporomandibular del lado derecho, un dolor auricular también del lado derecho. Venía también con un síndrome vertiginoso, según comentó, no vino con estudios, pero sí tenía inestabilidad y mareo referido que no lo dejaban
claramente funcionar en su vida, un señor grande, arriba de los 75 años, pero tenía una paresia facial del lado derecho con 8 años de evolución, una parálisis facial. Entonces realizan la intervención odontológica, se le pone entonces una ortesis maxilar inferior con el objetivo de aumentar la dimensión vertical, porque en las imágenes se vio claramente una erosión importante a nivel del ATM del lado derecho, con muchos problemas estructurales y con dolor en esa región que no lo dejaban comer, ¿sí? A predominio en el lado derecho, y así entonces de coaptar la articulación erosionada y descomprimir las estructuras. Tiene un seguimiento odontológico cercano, ¿sí? Pero el paciente 8 meses después viene a mi consulta para hacer un chequeo y dice: no estoy conforme, hice todo y me fue peor, ahora me saco la placa y no controlo nada, ¿no? No tengo dolor, sigo con algo de vértigos, sigo inestable, ¿voy a tener que usar esto toda la vida? Es lo que planteaba el paciente. Él dice: se me tuerce la boca, se me cierra el ojo. ¿Sí? Sentí que se te cierra el ojo. Bien, él cuando se sacaba la placa para comer veía que se le desmoronaba toda la mejora que le provocaba la placa. Y claramente en este momento, 8 meses después, volvés a hablar con el lado izquierdo de la cara y no está funcionando. Es como diciendo que sí. Al abrir te debilitó una debilidad. Bien, entonces básicamente el paciente sentía que sin la ortesis volvía para atrás, ¿no? Bien. Observemos, electromiografía sin ortesis, ¿sí? Fíjense la activación que tienen los componentes elevadores del lado derecho, temporal, macetero, y cómo la ortesis le estaba proponiendo un equilibrio neuromuscular excelente. Por supuesto, trigeminal, los componentes del facial sí estaban claramente dañados de manera crónica, pero de todas maneras funcionaban mucho mejor los componentes de la cara cuando tenía la ortosis puesta, Eso era muy, muy significativo, no tenía dolor, pero claro, tengo que quedarme con la ortesis dentro de la boca, decía el paciente. Fíjense la diferencia que hay entre la utilización de la ortosis, aquí a la derecha, y la no utilización de la ortosis. ¿Sí? Y cómo el índice de simetría estaba totalmente normalizado con la utilización de la ortosis, y cómo no lo estaba sin ella. Entonces, claramente también nos pasa con nuestros pacientes, cuando son realmente pacientes complicados, estructuralmente complejos, cómo a veces pierden la noción de cómo vinieron al consultorio. Y este es un dato importante. Pero usted se acuerda de cuando vino, no podía estar, no podía comer, no podía nada, y ahora me está diciendo que por lo menos con la ortosis usted puede vivir, puede mirar la tele, puede estar haciendo algunas cosas, y en tal caso ha dejado de erosionar tanto, la evolución natural de esas estructuras está en tal caso equilibrada, compensada, de alguna manera. Por supuesto que hay muchos pacientes que en este caso hay que proponerles seguramente desde el punto de vista odontológico otro tipo de intervenciones, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista del tratamiento que nosotros hacemos, acompañando a los pacientes, sí tengo que decirles entonces que tomamos como muy importante todo lo que son las técnicas manuales, ¿sí? Pero claramente si el paciente no viene con diagnóstico odontológico, si no viene equipado, nosotros ya sabemos a esta altura del partido que ningún tratamiento de terapia manual, de fisioterapia, por sí mismos logran el equilibrio, si no es obviamente con un diagnóstico odontológico, con una intervención, cuando el paciente realmente es un paciente con disfunción o realmente es un paciente con trastornos estructurales importantes, ¿verdad? Así que nosotros hemos visto que cuando podemos tener adherencia de los pacientes en equipo, claramente el paciente que bruxa y que detona la región apretando, el tratamiento sí o sí tiene que ser odontológico, sine qua non, y acompañado seguramente con la intervención de un tratamiento
no solo de terapia manual, sino también tratamiento en el cual podamos devolverle al cuerpo, al sistema, la plasticidad necesaria para poder disipar estas tensiones a lo largo de las secuencias miofaciales. Por eso nosotros en los planes de tratamiento incluimos entonces 3 fases de flexibilidad para que el paciente haga después de que nosotros lo tratamos, se lleva tarea a la casa y eventualmente tratamos de que haga algún tipo de actividad no terapéutica, ¿sí? Yoga deportivo, yoga Iyengar, algún tipo de stretching, ¿sí? Que le permita al paciente sostener la flexibilidad ganada durante nuestras sesiones y por supuesto ayudar entonces a también todas las cuestiones bioquímicas y de equilibrios neuromusculares a lo largo de todo el cuerpo. Realmente en ese tipo de pacientes que han tenido adherencia, que han podido hacerlo, hemos tenido los mejores resultados. Y nosotros estamos implementando como fisioterapia la práctica de la neuromodulación no invasiva mediante esto que hemos desarrollado nosotros mismos, que es un electrodo con el cual atacamos los puntos gatillo miofaciales y trabajamos la fascia mediante técnicas de manipulación instrumental de la fascia y neuromodulación combinada, que es una corriente, un impulso bifásico alterno, que nos permite entonces atacar todas las regiones, ¿no? Suboccipital, temporales, maceteros, trapecios, digástricos, todos los componentes que necesitemos neuromodular para el tratamiento del dolor y también para el tratamiento del tono. Entonces, es fundamental la importancia del manejo de tratamiento crónico, los objetivos a resolver los problemas mecánicos del ATM seguramente son una prioridad importantísima, y la relación funcional en el manejo del dolor, básicamente, el rango de movimiento y el equilibrio neuromuscular como principales objetivos. Bueno, aquí vemos que el objetivo de este paciente en marzo cambia en noviembre, ¿sí? Ya al paciente hay que darle el siguiente impulso, justamente un plan terapéutico, por lo menos desde el área kinésica y de fisioterapia, ¿no? Tratar de convencerlo de que adhiera a un tratamiento más de acondicionamiento y de training, más apuntando al sistema vestíbulo oculomotor, que es el sistema que está faltando integrar seguramente a la mejora y que está disfuncional, ¿sí? Como conclusiones de mi presentación, voy a darles algunos tips que me parecen importantes para que todos tengamos en cuenta, los que tenemos experiencia, los que estamos en ese camino. Básicamente el diagnóstico postural, producto de una evaluación clínica instrumental, brinda mayor certeza. Eso nosotros realmente nos ha dado una seguridad bastante importante, tanto en nuestra intervención como el aporte que tenemos al equipo. Las mediciones complementan la clínica y brindan confiabilidad y seguridad. La expresión del sistema tónico postural depende del sistema estomatognático, entre otros, ¿sí? Pero es un sistema claramente muy importante, seguramente uno de los más importantes según nuestra experiencia. Las modificaciones de la oclusión influencian directamente el comportamiento neuromuscular regional y global, y es evidente y se puede medir el impacto del sistema estomatognático sobre las cadenas musculares hacia los pies, en la estabilidad postural expresada en la estabilometría. El paciente siente cambios positivos que brinda el equilibrio neuromuscular, en especial cuando se logra integrar criterios ortopédicos y neuromusculares, lo que se evidencia en la medición de la electromiografía de superficie. El sistema estomatognático es un sistema integrado al sistema visual, esto lo sabemos desde la fisiología, que hoy no apunté a eso porque, bueno, considero que es algo que más o menos ya traemos, los que estamos mirando, pero que de todas maneras se puede ahondar en algún otro módulo de SECMO. Claramente también integrado al sistema auditivo, al sistema vestibular, a la ventilación, a la dilución, a la función dinámica cráneo-cervical y hacia el resto del cuerpo mediante las cadenas miofaciales, que son básicamente la conexión no solamente motora, sino somatosensorial. Y cuando la intervención profesional se realiza en un contexto profesional compartido, podemos hablar de transdisciplina, ¿no? Es en este espacio donde se siente una experiencia inigualable de crecimiento compartido, donde se benefician profesionales y pacientes. Muchas gracias. Quiero compartir
tendría que poner muchas más fotos, pero realmente de la que he aprendido muchísimo es de la doctora Graciela Gianuncio, que sin dudas, si podemos luego continuar haciendo algún otro webinar con ella, yo creo que es realmente sería muy importante para todos los que la escuchen. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, pues ahora Ignacio es el encargado de manejar el tema de las preguntas. Muchas gracias, Pablo, porque ha sido muy interesante. Y volvemos a ver cómo estamos interconectados en el planeta, ¿no? Porque está claro la integralidad que también has defendido, y por supuesto que la boca es un elemento muy importante en la postura, y en esos segmos estamos todos muy implicados. Y bueno, la relación que has explicado con el sistema respiratorio, con el oído, con la visión, evidentemente es muy interesante. Pues nada, Ignacio, te dejo a ti la palabra, cuéntanos. Muchas gracias, Pilar. Pues primero felicitar a nuestro ponente de hoy y por la interesante ponencia que nos ha hecho. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Aquí Genoveva nos pregunta, en caso que el paciente tuviera, ves las preguntas escritas también, Pablo, creo, ¿eh? En caso que esta paciente tuviera un patrón descendente, has enseñado una paciente que le has puesto en la plataforma, la primera paciente que empezabas, que has mostrado, ha preguntado Genoveva, ¿no? Dice, si en esta paciente tuviera un patrón descendente mayor estrés, entiendo por la pregunta que después hace a continuación, ¿sería conveniente valorar el uso de la plantilla después de estabilizar la oclusión? Bueno, en kinesiología médica odontológica tenemos un concepto que es el estrés oclusal mayor, que es cuando una boca parasita todo el resto del cuerpo, ¿no? Y creo que va por ahí la pregunta, aunque ha puesto patrón descendente mayor estrés, creo que hace referencia a eso, al estrés oclusal mayor. Bueno, pues es eso, esa es la pregunta. Si tienes en cuenta, antes de poner esa plantilla, si habría que diferenciar la oclusión, si es un caso que, digamos, la boca interfiere mucho. Sí, no, está muy bien y es algo, la verdad que es difícil de responder absolutamente, ¿verdad? Porque si la paciente tiene... si lo que estamos viendo en los pies es adaptativo, digamos, a esta cuestión descendente, ahí también lo que tenemos que observar es, primero, con la ortosis, la había usado 1 año cuando yo hice esta medición, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento desde ortopedia funcional de los maxilares, sí tenía muy buena respuesta a nivel local. Claramente el equilibrio lo vimos, cómo mejoró con la ortosis, cuando hacemos el comparativo sin y con, y aparte la nena la pedía la placa, la nena pedía esta ortosis para poder dormir mejor, se sentía realmente mucho más cómoda, y también la inclinación de la cabeza se reducía, ¿sí? Pero no lograba la ortosis llegar hasta los pies, porque también lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la cuestión dinámica se fosiliza con los años, ¿sí? La cuestión adaptativa, primero plástica, luego va a empezar a fosilizarse. Hay cadenas que van a empezar, hay músculos que van a cortarse, hay músculos que van a elongarse, y ya el somatosensorial va a empezar a informar esto como normal. Entonces, también tenés otra cosa, si hay una dismetría esqueletal, ¿sí? Y eventualmente si hay una oblicuidad de la pelvis y una escoliosis, que en una de las mediciones de esta niña le habían diagnosticado una escoliosis funcional, ¿sí? Pero claramente le dije, ¿por qué no la haces de nuevo? Porque yo no le vi una dismetría. Le hizo de nuevo la placa y estaba perfecta la columna. Por tanto, la posición del paciente cuando hace un espinograma, cuando usa una telemetría con medición de miembros, también puede traer alguna diferencia en cuanto a las mediciones, y esto también lo vemos a diario. Por eso son todas cuestiones difíciles, pero en este caso optamos con la odontóloga en hacerle las plantillas, porque creímos que si lográbamos compensar lado derecho y lado izquierdo, activar mejor las secuencias de manera ascendente, íbamos a poder, digamos,
confluir lo que estaba pasando abajo, lo que estaba pasando arriba, y cuidar esta columna, que era en definitiva lo que nos estaba preocupando. No pude hacer una medición en el final, le hice un tratamiento postural, quedó en venir de nuevo, no volvió a ver y no pude cerrarlo, pero la odontóloga era la abuela de la nena y es una de las principales odontólogas acá en Argentina que manejan ortopedia funcional de maxilares en niños. Se llama la doctora Paganini y está en la SAO. Y te quisiera preguntar yo, las valoraciones que haces, ¿qué porcentaje más o menos, qué porcentaje te encuentras que es prioritaria tratar la boca o es importante tratar la boca? ¿Es en todos los pacientes? ¿Es un porcentaje alto? ¿Un porcentaje mínimo? ¿Qué dirías? Mira, para mí en la experiencia que tenemos, nosotros es fundamental. Cuando tenemos una paciente pediátrica, yo diría que tiene que haber un diagnóstico odontológico sí o sí, y ahí está la discusión juntos. No, a mí me parece que tiene que ser un trabajo en equipo. Me parece que empezar a trabajar desde la osteopatía, desde la posturología, desde la kinesiología, sin que el odontólogo mire lo que está pasando a nivel, no solamente a nivel del ATM, a nivel craneano, que es otra de las cosas importantes. Cómo podemos, a partir de las tomografías, determinar que también lo que pasa a nivel temporomandibular tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel del efeno basilar, y de las torsiones craneanas o las cuestiones del lado derecho y lado izquierdo del cráneo. Me parece que eso es importante y es lo que estamos empezando a tratar de mirar con, por ejemplo, con Gianuncio, que por suerte tiene tomógrafo en su consultorio, y podemos empezar a medir esta línea media craneana, la línea media mandibular, y entonces luego la línea media del eje axial, ¿verdad? Has hecho referencia a trabajar de forma conjunta, ¿no? Y has hecho referencia a que tenéis protocolos descendentes, ascendentes, y que al final lo que había que trabajar era de una forma conjunta. Y mi pregunta es, ¿cómo establecéis las causas de los problemas posturales? ¿Cómo establecéis la causa? ¿Cómo buscáis el origen? ¿De dónde cómo empezáis? ¿Cómo os organizáis? Bien. Nosotros tenemos definidos 3 grandes grupos de pacientes que nos consultan a diario. Por un lado tenemos el paciente que tiene... algo pasa. Espera, a ver si lo puedo ver. Es que a mí hay algunos que no me deja silenciar. No, he visto una T que se pone, pero no. Sí, por ejemplo, la T de semi le da yo a silenciar ahora, ¿vale? Pero hay 3 que he intentado yo silenciar durante todo y no lo sé. Pedro Moreno tampoco he podido silenciarlo. Estoy en silencio. Tampoco. Y David Estoy en silencio. No, está el micrófono activado, Pedro. Y David Núñez también está activado. Les mandé mensaje, pero Estoy claro, 2 veces. Pero Pedro, en uno estás activado porque me estás hablando y te oigo. Si no tuvieras micrófono no te oiría. Porque lo activo y lo desactivo. Ahora está activo. Pues hay uno tuyo 2 veces que está activado. Uno de arriba. Y David Núñez también, que no lo puedo desactivar. Hay un par de ellos, entonces es difícil. Pero bueno, estamos bastante bien, Ignacio, para como estábamos al principio. Bueno, seguimos. Seguimos. Sí, perfecto. En principio, nosotros tenemos como 3 grandes grupos: el ortognático, el paciente con disfunción, ¿sí? Y el paciente miofacial. Claramente en el paciente que tiene sintomatología regional, porque aprieta, porque tiene tensión, ¿sí? Pero no tiene una disfunción importante o no es un paciente digamos, ortognático que consulta por trastorno regional, bueno, es el paciente más fácil. El paciente miofacial es el paciente que lo tratamos, mejora, con una plaquita, etcétera, no tenemos problema. El tema son los otros 2 grupos de pacientes. Yo creo que en ese punto manda el diagnóstico odontológico, y me parece que también en ese punto el odontólogo tiene que conocer con quién está trabajando. Yo
respeto muchísimo la indicación y yo creo que también, en este caso, por ejemplo, Graciela, que es la que más puedo hablar, que trabajamos prácticamente juntos, yo todos los jueves voy a su consultorio a medir, también ha visto de a poquito que las intervenciones que hacemos son intervenciones respetando el objetivo odontológico, pero también mejorando la condición global del paciente. Si tenés un paciente que está desacondicionado, que está con sobrepeso, que está bloqueado en la columna, eso es muy difícil pulsearlo con cualquier sistema que uno intervenga. Ese paciente puede mejorar mucho asesorándolo un poquito también sobre mejorar su condición. Y ese paciente, la verdad que la terapia manual, la neuromodulación, le mejora mucho la tensión que tiene por la sintomatología real del daño tisular. Entonces, hoy te puedo decir, Ignacio, ¿no? Perdón, Sí. doctor. Sí, Ignacio, que casi te diría que es paciente a paciente, porque y ahí Graciela me da intervención y yo intento ser realmente muy respetuoso con lo que hago, pero es paciente a paciente. Ella muchas veces hace una intervención y prácticamente me lo está mandando para que yo haga un poquitito de liberación de algunas zonas, porque claramente la plasticidad de todo el cuerpo va a atenuar los efectos de esta ola tan potente que es la disfunción regional. Vale. Otra pregunta. ¿Qué equipo utilizas en la consulta de estabilometría? Bien, yo tengo dos equipos. Hay un equipo que utilizo, que es de marca Sensor Médica Italia, pero últimamente estoy utilizando equipamiento de BTS porque me permite integrar el laboratorio completo, ¿sí? Por lo tanto, el equipo yo tengo la plataforma Podium, porque lo uso mucho en deporte, es un equipo que te permite hacer la estabilometría estática y el test de Sway en cualquier situación del paciente, y también te permite evaluar marcha y salto. Entonces, son dos plataformas P6000 de BTS que están integradas, y uno puede integrarle a esto la electromiografía de superficie. Yo tengo el equipo de 8 canales, 8 sondas, entonces uno puede hacer, medir diferentes grupos musculares. Y básicamente son las dos marcas que por lo menos yo tengo, ¿no? Aquí. Sensor y BTS. Yo me inclino por el equipo de BTS dentro de lo que yo conozco. Aquí pone también de modelo y dice de Sway también, Test de Sway. Sway, sí, vale. Utilizas eso. Perfecto. Yo te diría, Sí. ¿qué parámetros buscas? ¿Qué parámetros valoras en el estabilómetro? Bien. La estabilometría, yo creo que estoy midiendo el sistema tónico postural. ¿Por qué pienso esto? El sistema tónico postural es un concepto, ¿verdad? Es un concepto que lo alimentan sensores, y en tal caso el sistema nervioso intenta integrar la línea media del cuerpo para poder funcionar en el espacio. Entonces, si yo pienso que el baricentro lo puedo medir respecto a la oscilación, lo que a mí me importa es medir básicamente cómo están funcionando los sensores integrados y cómo están funcionando cuando yo quito cada uno de los sensores, ¿no? Suprimo. Entonces yo, al suprimir la visión, me fijo si la estabilometría, como lo hacía Galley en su época, todos los posturólogos, se modifica. Si hago intervenciones dentarias sin ortosis, con rulo, con tarjeta, veo si se modifica la estabilidad del paciente. Y lo mismo, bueno, con diferentes situaciones y condiciones. Pero yo le he dado importancia al Sway, me parece que es uno de los más importantes porque creo que se puede trabajar mucho en prevención de lesiones, especialmente en deporte de alto rendimiento. La inestabilidad que puede tener un paciente sobre una de sus piernas, a mí me parece que puede ser, pensada desde el punto de vista dinámico, realmente puede ser significativa al momento del estrés, por ejemplo, en los componentes de la rodilla, en los componentes de la cadera. Por tanto, a mí me parece que cuanto el ovillo más se centra, claramente el sistema tónico postural mejor funciona. Y esto bipodal o monopodal, ¿verdad? Después, Pilar Martín nos pide,
¿Lesiones de oídos y oclusales los encuentras con frecuencia? ¿Cómo? Lesiones de oídos y oclusales, ¿las encuentras con frecuencia? Sí, estamos con muchísimos casos de tinnitus, que es donde estamos centrando ahora la atención. Sí, encontramos con bastante frecuencia y estos pacientes cada vez consultan de manera más específica, ¿no? Sí, tinnitus, muchos, y muchos asociados al lado donde hay mayor erosión, sí, claramente, cuando hay temas de tendón de temporal, cuando hay claramente compresión de algún nerviecillo de la región, sí, estamos viendo que tenemos asociado temas de acúfenos, de pitidos. Muchos mejoran con ortosis y con tratamiento y muchos realmente no estamos pudiendo mejorarlos. Entonces, bueno, es realmente un tema para nosotros complejo todavía. Te diría, el tinnitus o los acúfenos, ¿a qué edad? ¿Sí, a todas las edades o hay más prevalencia en algunas edades? No, por ejemplo, la mayoría de los casos que estamos teniendo, tenemos pacientes de 60 años, por ejemplo, alrededor de los 60 años, muchos, con mucha erosión del ATM, con mucha falta de molares, donde, bueno, claramente ahí hay que hacer procedimientos donde muchas veces desde el punto de vista económico y demás, el paciente adhiere poco, abandona los tratamientos, entonces ahí es donde se nos complica para poder hacer un seguimiento de casos lindo, pero sí en muchos realmente cuando adhieren al tratamiento vamos teniendo mejoría en esa población. Después tenemos población más joven, con mucho estrés, con mucho bruxismo, donde estamos teniendo también 35, 40 años, es otra población estresada que creo que se está detonando todo el sistema, ¿verdad? Sí. Manuel García nos pregunta, además de los conflictos morfológicos de postura, ¿encontráis o buscáis problemas de nivel cognitivo y de localización espacial en esos pacientes, como es el caso de esta niña? El conflicto, a mi juicio, es sensorial y no mecánico. ¿Cuál es tu opinión? Ok. Bueno, es importante. Sensorial habla de alguno de los captores, por ejemplo, visual. Solamente tendría que aclarar eso, o está hablando también a nivel puede cognitivo. Ser oral, puede ser sensorial a nivel oral o visual, pero más bien oral. Yo creo que hace referencia al... Claro, porque como es una niña, tal vez si él está en el tema de integración sensorial desde el punto de vista de la responsividad o alguna de esas cuestiones de integración sensorial de otro tipo, más del trastorno del espectro o algo así, también podría ser. En este caso, la niña es una niña totalmente normal en el área escolar, en el área educativa, hace deporte, gimnasia artística, todo lo ejecuta bien. Así que yo me inclinaría que tal vez habría que evaluar el tema visual que no se hizo. Otra pregunta de Juan Carlos Salinas. Desde el punto de vista diagnóstico, los trastornos temporomandibulares y el gold estándar desde el 2014 hace referencia a los criterios de CTMD de la Internacional y el RCD-TMD, Consortium Network. ¿Cómo incorporan estos diferentes diagnósticos en su enfoque terapéutico? Bien, yo lo que tengo para responderle a este profesional es que la verdad que nosotros estamos basándonos en la clínica paciente-paciente. Sí. Vale. Alejandro Luna dice si le podríamos pasar o escribir el test de Swayze para buscarlo. Gracias. Sí, ningún problema. Puedo compartir la información. Tengo mucha información que básicamente también la pueden encontrar en la página de BTS Bioingeniería, que son los desarrolladores de todos estos test desde el punto de vista científico, ¿no? También la página de Sensor Médica, en inglés y en español, tienen mucha información que comparten en PDF sobre artículos científicos de mediciones. Vale. Giovanna Chiribi nos dice, ¿tienes en cuenta el diagnóstico de integración en los reflejos primitivos? Bien, es una pregunta interesante. La verdad, los reflejos primarios, básicamente toda la descripción de reflejos primarios y el razonamiento de lo que es la ontogénesis y el desarrollo de los reflejos,
la funcionalidad de los reflejos primitivos es algo que se tiene muchísimo en cuenta. Básicamente no tengo una metodología diagnóstica según los reflejos primitivos. Claramente la integración en estos pacientes que mostré se dio. Yo hago neurorehabilitación, así que conozco de lo que está hablando. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero las preguntas estarían del chat. Bueno, aquí. Otra pregunta final. Juan Carlos Salinas nos dice si utilizas los mudras para la identificación de causas. Los mudras es una herramienta kinesiológica. Está hablando de kinesiología aplicada, kinesiología médico-odontológica. Claro, kinesiología aplicada. La verdad que no estoy al tanto de los mudras. Pues no hay más preguntas. Pilar, no sé si tienes alguna pregunta más. Bien, respecto una cosita nada más, cuando lo de los reflejos primarios me parece importante. Yo he hecho un trabajo sobre ontogénesis del desarrollo y cuando se van integrando los diferentes reflejos, el cérvico-oculomotor, luego el vestíbulo-oculomotor, el vestíbulo cólico y por supuesto luego el vestíbulo espinal. Ahí tenés también el cócleo vestibular. Entonces, en todo lo que es desarrollo, lado derecho, lado izquierdo, desde estímulos visuales, estímulos acústicos, la integración entonces de estos reflejos vestíbulo-cólicos a la derecha y a la izquierda, el rango de movimiento cervical es una de las primeras cuestiones. La prevalencia del reflejo tónico cervical asimétrico, sea o por déficit auditivo o sea por trastorno visual, sea por trastornos de las articulaciones o la región cráneo-facial derecha-izquierda, o por trastornos del cuello, claramente va a incidir luego en el desarrollo, en la lateralidad y en el movimiento. Así que me parece que con esta pequeña frase final estoy de alguna manera adhiriendo a lo que consultó la colega. De todas maneras, recordarles que va a quedar grabado en la web de SECMO esta conferencia y que todo lo que nos haga llegar Pablo, por supuesto, se lo haremos llegar a todos, ¿no? Yo, si no hay ninguna pregunta, pues simplemente voy a compartir pantalla para presentarles el siguiente webinar que tenemos aquí. Creo que se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, Pilar. Bueno, pues lo tenemos para febrero, para el 13 de febrero, a la misma hora, a las 4 de la tarde de Madrid. Y en esta ocasión hablarán de relaciones descendentes y ascendentes del sistema estomatognático en kinesiología. Tendremos la suerte de contar con Fausto Boschi, presidente de Sigmo Italia, y del doctor Ignacio Calle. Pues ambos son expertos en todo este tema descendente y ascendente, no solo desde el punto de vista kinesiológico, sino de una visión muy integrativa ambos. Así que bueno, tenemos una perspectiva muy interesante. Y para los siguientes, que sepan que también vamos a tener a una de las mayores expertas del mundo en rehabilitación respiratoria, que nos va a dar un webinar acerca de cómo integrar todo el tema de la respiración respiratoria en pacientes con trastornos a nivel odontológico y a nivel pulmonar, que ahora mismo con lo que estamos viviendo, pues también nos viene muy bien enterarnos.